Muy buenos días a todos, Dios les bendiga en este hermoso día. Bienvenidos a su canal Sea la Luz. Y como siempre, que sea la luz en tu persona, en tu corazón, con tu familia, en tu trabajo, en todo lo que emprendas, en todo lo que hagas, que sea la luz del Padre en tu vida. Amén. Le damos gracias, estamos agradecidos a Dios, ¿verdad? Por este nuevo día. Le damos gracias por todo lo que tenemos, por la vida, por la salud que nos da día con día, que tenemos la oportunidad de escudriñar su palabra, de leer las sagradas escrituras. Ese es el propósito de este canal, que tú y yo seamos aprendiendo más y más cada vez de la palabra de Dios, que seamos, ¿verdad?, comiendo de este alimento espiritual, que es el que nos da vida, porque dice la escritura que su palabra, ¿verdad?, es la que nos cambia, su palabra es la que nos toca, su palabra es la que redarguye, su palabra, la palabra de Dios es la verdad, y la verdad nos hará libres. ¿De qué nos hace libre? Del pecado y de la muerte. De eso nos vino a salvar Jesús. Jesús murió y resucitó al tercer día. Él vive, está sentado a la diestra del Padre, y seguimos a Jesús, al que es obediente, y fue obediente hasta la muerte de cruz, resucitó, y le seguimos al Maestro, a Jesús. Amén. Le damos gracias y así siempre les pido, ¿verdad?, que tengan su palabra, a la mano. Siempre les pido que también tengan una libreta donde apunten sus versículos, ¿verdad? Una libreta donde apunten sus versículos, y que sean ustedes, después del mensaje, escudriñando, investigando, sean todo mensaje que ustedes reciban, váyanse a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es verdad, y la palabra de Dios es la que te alumbra, es la que te enseña, es la que nos dice, ¿verdad?, nos cambia. La palabra de Dios es verdad. Así les pido que abran la escritura en Juan 3, 13 al 15. Juan 3, 13 al 15. Dice la escritura: nadie subió al cielo, sino que el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Bendito Padre Celestial, muchas gracias, Señor, por todo lo que nos ha dado hasta hoy. Muchas gracias, bendito Padre, santo, eterno, poderoso. Le damos toda la gloria y toda la honra, Señor. Gracias, Señor, por su misericordia que nos sigue permitiendo estar vivos, respirando, Señor. Gracias, Señor, porque tenemos un pan que comer y donde dormir, Señor. Muchas gracias, Señor, porque tenemos salud. Gracias, Señor, por su palabra, Señor, que es la que nos cambia, Señor. Y gracias, Señor, por haber dado a su Hijo unigénito para que muriera por nosotros. Muchas gracias, Señor. Gracias, Jesús, por haber muerto por nosotros y darnos la oportunidad de tener el Espíritu de Dios, al cual, Padre Celestial, le pedimos, Señor, que sea su Santo Espíritu, Señor, guiándonos, que sea su Espíritu, Señor, hablando, Señor, por medio de las Sagradas Escrituras. Que sea usted tocando, Señor, que sea usted manifestándose en la vida de todo aquel que esté viendo este mensaje, Señor. Que sea su vida llena de amor, Señor, de gozo, de paz, de mansedumbre, de templanza. Señor, que su espíritu sea cambiando, tocando el corazón, Señor. Sea levantando, Señor, sea sanando, Señor. Sea edificando, Señor. Le pedimos, Señor, que sea su Santo Espíritu moviéndose, Señor, en el nombre poderoso de su Hijo amado Jesús. Que seamos guiados, Señor, y no por palabras humanas, que sea su palabra, Señor, guiándonos en este mensaje, Señor. Todo se lo pedimos, Señor, en el nombre que es sobre todo el nombre de su Hijo amado Jesús. Amén y amén. Dice la Escritura: nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo.
Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo de Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice Jesús, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, o el Hijo del Hombre que está en el cielo. O sea, el Padre Celestial que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hemos hablado de la promesa del Padre, ¿verdad? Hemos hablado de que su Espíritu, gracias a Jesús fue levantado en una cruz. Y después de la cruz fue levantado y ha resucitado en una nube. Jesús fue levantado. Por eso creemos en el Hijo de Dios que el Padre mandó para que nosotros fuéramos perdonados, para que nosotros, ¿verdad? Sin Jesús no puede haber perdón. Sin Jesús, sino que vino a ser Jesús, el Espíritu de Dios no estuviera aquí. Y hoy tenemos la oportunidad de, gracias a Jesús, ¿verdad? Que vino a obedecer, vino a hacer la voluntad del Padre, porque esa siempre fue la voluntad del Padre. Cuando van en el huerto y está orando, dice, no se haga mi voluntad. Cuando va a ser puesto en la cruz, cuando va a ser molido, herido por nosotros, dice, no se haga mi voluntad. Jesús vino a hacer la voluntad del Padre. Jesús es la palabra de Dios en carne. Jesús cumplió su palabra y Él vive para la gloria del Padre. Él vive y hoy estamos siguiendo a Jesús, al que cumplió. Y gracias a la muerte de Jesús y que resucitó al tercer día, hoy tenemos acceso al Espíritu de Dios. Vimos el mensaje pasado, es la promesa del Padre, que hoy tú y yo tenemos oportunidad. Y todo el mundo tiene oportunidad. Lamentablemente, hoy en este mundo, nadie quiere buscar de Dios. Nadie quiere buscar. No, esta carne no queremos buscar de Dios. Nos da flojera orar, nos da flojera leer la Escritura, nos da flojera abrir el libro que es más comprado y el menos leído. La palabra de Dios es la que casi en todos los hogares hay, casi en la mayoría, y es el menos leído. Entonces, para esto es este canal, para que tú y yo seamos leyendo la Escritura y verdad, y que seamos siendo hacedores, no nada más oidores de la Escritura, verdad. Y Jesús dice aquí algo bien interesante, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El que tú creas en el Maestro es porque estás siguiendo el camino del Maestro, porque Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por Él, si no es por lo que Jesús vino a hacer. No es religión, no ha sido nunca religiones, es seguir al Maestro, aceptándole, ¿verdad? Primero tenemos que aceptar a Jesús, y cuando aceptamos a Jesús tenemos que venir con un corazón sincero, ¿verdad? Arrepentido, tenemos que arrepentirnos de la naturaleza en cómo nacimos, porque ya también vimos que todas las obras de esta carne, las obras de la carne, de eso debemos de vivir arrepentidos, allá no hacer o guiarnos por las obras de la carne, sino guiarnos como Jesús vino, se bautizó, el Espíritu Santo se posó en él, y todo lo que hizo nuestro Señor Jesús en carne lo hizo en el Espíritu, ¿verdad? Él vino en carne como tú y como yo, pero después de que fue ungido con el Espíritu, hizo todo en el Espíritu. De eso hablan todas las cartas de Pablo. Ya no estamos en la carne, estamos en el Espíritu. Y si estamos en el Espíritu de Dios y somos guiados por el Espíritu de Dios, ya no somos desobedientes, ya no. Esa es la promesa del Padre, y ahora tenemos acceso al Espíritu de Dios. Lo que pasa es que hoy no queremos buscar de Dios. No hay esa llenura de Dios en nuestras vidas.
y solamente se consigue teniendo comunión con Dios en ayuno y en oración y leyendo la Escritura. Esta generación no sale más con ayuno y oración, dijo Jesús. Jesús vino a decir porque Él lo hizo. Él estuvo 40 días en el desierto. Y esta generación no sale, la incredulidad no sale más con ayuno y oración. El ayuno no es una religión, el ayuno es, si nosotros tenemos obras de carne y tenemos que negarnos, la carne presenta esas obras. Y la primera cosa que la carne necesita para seguir viviendo es el alimento. Jesús se fue 40 días al desierto, ¿para qué? Y después fue tentado por el enemigo, y Jesús con la palabra de Dios, con la palabra que es Deuteronomios, vete a Deuteronomios, y todo lo que le dijo Jesús al enemigo fue la palabra que está en Deuteronomio. Le dio la palabra, le dijo la palabra. La palabra de Dios es verdad. La palabra de Dios es verdad. Y nosotros, cuando vienen los problemas, nosotros tenemos que estar listos para estar diciendo la palabra. Pero si ni siquiera leemos la Escritura y ni siquiera nos aprendemos versículos, entonces ¿dónde está nuestra creencia? La fe es Jesús, porque Él es la palabra de Dios en carne. Y hoy la única forma es teniendo la Escritura, las Sagradas Escrituras. Leyendo, que sea la palabra de Dios hablándote a tu vida, a la mía, que seamos más, manifestando más la creencia en la palabra de Dios, lo que la palabra de Dios dice. Lo que la palabra de Dios dice. Y dice, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Yo siempre tuve, cuando a mí me enseñaron, ¿verdad?, lo del pasaje de la serpiente, yo dije, ¿cómo es posible que Dios haya levantado una serpiente y que todos los que miraban la serpiente eran sanados? Yo decía, ¿cómo puede ser eso? Porque la representación de la serpiente, sabemos lo que pasó en Génesis, la serpiente. Y si nos vamos a números, números 21, nomás vamos a leer del 4 en adelante, pero ahorita vamos a leer nada más el 4, números 21, 4, dice la Escritura, después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino. ¿Sabes que el pueblo de Israel, Dios le acababa de dar la victoria? Porque un versículo antes dice, después partieron del monte Nor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y el versículo 3 dice, Jehová escuchó la voz de Israel y entregó al cananeo y lo destruyó a ellos y a sus ciudades, y llamó el nombre de aquel lugar Horma. O sea, Dios les había acabado de dar la victoria al pueblo de Israel. Le acaba de dar la victoria. Y en el 4 dice, después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Se desanimó el pueblo por el camino. Dios siempre ha estado, en todo el mundo siempre Dios ha estado. El que elige el camino es el ser humano, y el ser humano es el que hace las cosas. Cuando se sale de la voluntad de Dios, el hombre decide vivir la manera como ellos quieren, ¿verdad? Pero Dios está siempre allí. Hoy tenemos acceso, y todo el mundo, volvemos a lo mismo, tenemos acceso al Espíritu. Lo que pasa es que el mundo no quiere. Y todos aquellos que sabemos y conocemos de las Sagradas Escrituras, hoy que hay un enfriamiento espiritual en las iglesias, ya la gente no quiere saber nada de Dios. A raíz del COVID se están separando, se están enfriando. ¿Por qué? Porque no hay una llenura. Están siguiendo religiones y no estamos siguiendo a Dios.
El pueblo de Israel le hizo falta tener comunicación con Dios y lo vamos a ver en estos versículos. Siempre ha sido que el pueblo de Israel no guarda sus mandamientos y no tiene comunión con Dios. Si no tienes comunión con Dios, entonces no vas a poder guardar nada. Si tú no tienes comunión con Dios, no vas a obedecer nada. Nosotros necesitamos ayuda. Jesús vino a eso, a morir y a dejarnos ayuda. El gran consolador, que es el Espíritu de Dios. Tenemos la ayuda disponible. Lo que pasa que nosotros en nuestra carne no queremos. Queremos seguir viviendo nuestra vida como nos conviene o como nos convenga, como nosotros queremos. Ese es el fruto que nos comimos desde el principio, el fruto del bien y del mal. ¿Ves que la serpiente le dijo, y serás como Dios? Hoy hacemos la voluntad de nosotros. Ese es el problema del ser humano y por eso el mundo está como está. Lleno de violaciones, de muertes, de todo lo que está pasando en el mundo. Nos está diciendo que Jesús está pronta a su venida. Y aquí en Números, el pueblo se desanimó en el camino. Todavía ya Dios abrió el Mar Rojo. Dios se ha manifestado para el pueblo y Dios se ha manifestado hasta hoy en tu vida y en la mía. Hace 2000 años que vino Jesús y no es un secreto. Jesús vino y murió por ti y por mí. El verdadero amor. Nadie ha muerto por ti más que Jesús. Por todo el mundo. Y la gente no quiere aceptar el amor de Dios. Es irracional. Nadie ha muerto por mí más que Jesús. Jesús murió en la cruz hace 2000 años. Y Él vive. Y Él está intercediendo por ti y por mí. Y por eso estos mensajes, te están dando los mensajes. ¿Para qué? Para que llegue a tu vida, a tu corazón. Aceptas a Jesús, su vida, y Él te da vida. Nadie más en el mundo te va a dar vida. Sí te puede dar lujos, dinero, te puede dar lo que quiera el mundo, pero nunca te va a dar vida. Nadie te va a dar vida. Ni los científicos han encontrado nada para prolongar la vida, para darte más vida, porque todos siguen muriendo, todos seguimos muriendo. Porque la paga del pecado es muerte y Jesús vino a quitarnos y a curarnos del pecado y de la muerte. Y Él vive. Él vive. Y Él promete que los muertos en Cristo resucitarán primero y los que estén vivos serán levantados cuando venga en poder y gran gloria con sus ángeles del cielo. El pueblo siempre se desanima. Por eso, en Josué, vamos a Josué, ya lo hemos visto, Josué 1, vamos a estar leyendo del 5 al 9, dice la Escritura, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repetirás a este pueblo por heredar la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. Siempre Dios te dice que te esfuerces y seas valiente. ¿A qué tenemos que esforzarnos? El 7 dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente. Es la segunda vez que le dice, para cuidar de hacer conforme a toda ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. ¿Ves? Dios te prospera cuando tú le obedeces. ¿Qué? Los mandamientos de Dios. Lo dice la Escritura todo el tiempo.
esfuérzate y sé valiente. La segunda vez, y le está diciendo, y que hagas conforme a toda ley. Eso a la mayoría de las doctrinas se les ha escapado, porque Egipto representa el mundo, Moisés representa a Jesús. No estoy diciendo que sea Jesús, pero Moisés fue el que le habló al faraón, le dijo, suelta a mi pueblo. Y después Moisés es el que está intercediendo siempre, todo el tiempo. Hoy Jesús está intercediendo por ti, por mí, para llevarlos a la tierra prometida. Abrió el mar y todas las señales que hizo Dios y le dio los 10 mandamientos a Moisés. ¿Ves? A Moisés es un tipo de Jesús, pero Jesús vino al mundo siendo la palabra de Dios en carne. Jesús son los mandamientos de Dios en carne. No pecó, no desobedeció. Pecado es transgresión de la ley. Jesús es los mandamientos. Por eso Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie llega al Padre si no es por mí. Porque Él vino a cumplir. No dejes que nadie te engañe. Jesús vino a cumplir y Él vive. La demostración de que los mandamientos del Padre son verdad, porque Jesús vino a cumplirlos amándote a ti y a mí en una cruz y muriendo santo, justo, digno. ¿Ves cómo se levantó la serpiente? Es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Santo. A toda ley que mi siervo Moisés te mandó, no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra. Hoy parece que todo mundo, ya la ley ya no te apartes de ella. Y esto es un requerimiento para entrar a la tierra prometida. Y es un requerimiento, ¿sabes para qué? Para que te esfuerces y seas valiente. A todo el mundo le gusta el versículo, ¿verdad? Nada más leen el Josué 1:9. Yo inclusive me lo aprendí. Y ha sido de ayuda y beneficio para mi vida. Espero que sea beneficio para tu vida. No nada más el 1:9, todo lo que dice Josué, todo lo que dice la palabra de Dios, todo lo que dice el Deuteronomio, todo lo que dice desde Génesis hasta Apocalipsis. Empiézate a meter en la palabra de Dios y Dios te va a prosperar. Si tú empiezas a ser hacedor de la palabra, Dios te prospera. Dios te ayuda. Si tú estás con Dios, nadie contra ti. O si todos contra ti, ¿quién se puede poner si tú estás con Dios? Para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. El 8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Ahí estamos de acuerdo que el libro de la ley es otra cosa. De eso habla Pablo y las cartas de Pablo. Era requerimiento el libro de la ley, todas las leyes levíticas y todas las leyes que se le dieron a Moisés para el pueblo de Israel. Todo eso lo vino a cumplir Jesús. Lo único que hoy tenemos que cumplir son los 10 mandamientos de la ley de Dios. No dejes que nadie te engañe, porque en aquellos tiempos el libro de la ley eran las obras que te hacían justificarte con Dios, las muertes de los corderos, todas las obras para justificación. Ya no hay obras porque Jesús cumplió y murió recto, justo en una cruz, por ti y por mí. Ahora es por Jesús. Ahora la justificación es por Jesús. La justicia es que Jesús vino a cumplir los mandamientos del Padre, que es la justicia del Padre. Murió santo, recto, justo, no hubo pecado en Él y Él resucitó al tercer día y hoy es por Jesús. Si ves, la justicia es por Jesús. Los mandamientos de Dios en la persona de Jesús, esa es la justicia que nos lleva. Ahora aceptamos a Jesús y seguimos su camino, que es guardando los mandamientos, no aboliéndolos, porque el amor es el cumplimiento de la ley, lo dice Pablo. El amor es el cumplimiento de la ley, no es el amor ya quita la ley, no. Que diga que ya no estamos bajo la ley, sí, ya no estamos bajo todos los mandatos que habían para justificarte. Muertes de corderos, sábados ceremoniales que no caían en el séptimo día, hermano mío. Vete a Levíticos 23 y lo vas a comprender. Es más, Hebreos habla al respecto. ¿Qué era la sombra de lo que había de venir? Toda la sangre de los corderos, de los bueyes, de las reses. Eso era la sombra de lo que había de venir.
pero la gente no estudia y la gente cree todo lo que la gente dice sin estudiar la palabra de Dios. La palabra de Dios es verdad. Y en Levítico 23 primero salen los sábados de Dios, vete a Levítico 23 y después vienen todas las fiestas. Todos los sábados ceremoniales, que eran sábados porque no trabajabas, tenías que hacer obras de ley para justificarte. Ya no. Jesús nos enseñó el camino, la obediencia. Gústele o no le guste, Jesús enseñó obediencia. El estandarte es que Jesús es obediente, está sentado a la diestra del Padre. Y seguimos al obediente, no seguimos al desobediente. Dice, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Promesa de Dios. El 9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Esfuérzate y sé valiente, esfuérzate y sé valiente. ¿A qué te tienes que esforzar? Esfuérzate y sé valiente a los mandamientos de Dios. Esfuérzate en esta vida y Dios te prospera, porque ese es el carácter de Dios. Y estamos siguiendo a Jesús. La promesa del Padre es que el Espíritu de Dios está aquí y el Espíritu de Dios es el que nos ayuda a tener el carácter de Jesús. No es a creernos Jesús, es a tener el carácter de su Hijo. Justo, limpio, recto. Esa es la justicia de Dios y viene solamente de Dios. ¿Ves? Tenemos que ocupar tiempo, ¿para qué? Para leer la Escritura, ¿para qué? Para tener comunión con Dios en su Espíritu, ¿para qué? Para que sea Dios transformando nuestras vidas. La justicia del hombre no queda nada, la justicia de Dios es la que debemos de seguir. La justicia de Dios, y estando con Dios, Él nos santifica, Dios nos ayuda. Dios es el que nos levanta, nos sustenta, nos sana. Dios. Santo eres. Salmos 111, del 1 al 10, dice la Escritura: alabaré a Jehová con todo el corazón en la compañía y congregación de los rectos. ¿Cómo? La gente está diciendo que no podemos ser rectos. La justicia de Dios es la que nos hace la rectitud en nuestras vidas. En la congregación de los rectos. Grandes son las obras de Jehová, buscadas de todos los que la quieren. Gloria y hermosura de su obra, y su justicia permanece para siempre. Ha hecho memorables sus maravillas, clemente y misericordioso es Jehová. Ha dado alimento a los que le temen, para siempre se acordará de su pacto. No entiendo la gente cómo dice que ya el pacto no. ¿Ves? El nuevo pacto es que ahora el Espíritu de Dios, en Jeremías 31, del 31 al 33, dice que ahora el Espíritu de Dios escribe sus mandamientos en tu corazón. El pacto no ha cambiado, el pacto fue renovado. Ya no escribe en piedras, ahora las escribe en tu corazón. Pablo inclusive dice, somos ministros de un nuevo pacto. De los mandamientos, ahora el Espíritu de Dios los escribe en tu corazón. Por eso, para siempre se acordará de su pacto. Su pacto es eterno, porque Dios es eterno. El poder de sus obras manifestó a su pueblo, dándole la heredad de las naciones. El 7. Las obras de sus manos son verdad y juicio. Fieles son todos tus mandamientos. Subraya son fieles todos sus mandamientos, porque los mandamientos vienen de Dios. Es lo único que Dios escribió con su dedo, que el dedo de Dios es el Espíritu de Dios. Lo puedes ver en Lucas 11 y lo leímos el mensaje pasado, cuando en el mismo escenario
Jesús dice, si yo por el Espíritu de Dios, y en Lucas 11 dice, si yo por el dedo de Dios. El 8, afirmados eternamente y para siempre, hechos en verdad, en rectitud. Hechos, afirmados eternamente y para siempre, hechos en verdad, en rectitud. En verdad, en rectitud. Redención ha enviado a su pueblo. Todo lo que decimos lo tenemos que sustentar con la palabra de Dios. ¿Quién es la redención? La redención ha enviado a su pueblo. ¿Qué es? Los 10 mandamientos es lo que le da la redención al pueblo, lo que Israel nunca quiso hacer. Jesús vino a eso, a cumplirlos, resucitó al tercer día y Él vive. La redención vino. ¿Quién es? Jesús, porque cumplió, porque obedeció. Y ahora seguimos al obediente, no al desobediente. Ahora no se trata de hacer a nadie que obedezca, porque eso es personal. Uno nada más comparte lo que Dios está haciendo en la vida de uno. Uno no puede obligar a nadie. Jesús no puede obligarte a nada, pero Él vino a hacerlo. Él vino a vivirlo y Él está sentado a la diestra del Padre. Él vive. Él resucitó el tercer día. Él vive. Para la gloria de Dios Padre. Y seguimos al que venció, al que es santo, al que es justo, al que obedeció. A Él seguimos. Para siempre ha ordenado su pacto santo y temible es su nombre. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y ya lo hemos dicho, cuando habla la escritura del temor de Jehová, lo pusieron en español como temor, pero es respeto, es sublime, es tener respeto por los mandamientos de Dios. Eso es. Y el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Sus mandamientos que Jesús vino a cumplir. Y hoy le damos la gloria a Jesús que cumplió. Nos devolvemos a Números 21:5. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Después de que el pueblo de Israel vio la mano de poder de Dios en sus vidas, y Dios los puso en el desierto con propósito para que la carne muriera, hermano mío. La carne tiene que morir. ¿Cuál carne? Las obras de tu carne tienen que morir en esta vida. Hay veces que vienen problemas, situaciones en tu vida, y siempre tienes que estar agradecido con el Creador, pase lo que pase. No hay nada de lo que pase que te quite de agradecerle a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es el creador de la vida y de todo lo que nos rodea. Es por nuestra culpa y las decisiones del hombre que el mundo está como está. Porque Dios es real, Dios es verdadero y es verdadero, pero el mundo no quiere su verdad. Y el mundo quiere el egoísmo del hombre. Y el egoísmo del hombre y el orgullo del hombre hace todo lo que está pasando en el mundo. Niegan todo lo que es de Dios. Y el mundo está lleno de la manifestación del orgullo del hombre. Muerte, celos, contiendas, disensiones, enemistades, robos. Todo está empeorando. La palabra de Dios es veraz.
Y el pueblo de Israel dice: nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano, del maná que Dios proveía al pueblo de Israel. Pregunto, la gente que no tiene salvación porque no conoce la Escritura y que no va ni a la iglesia, no se congrega a las iglesias y no oyen ni siquiera tantito, pues no tienen conocimiento y pueden manifestar su vida como ellos quieran porque Dios les ha dado un libre albedrío. Pero todo aquel que se congrega, que tiene un conocimiento de Dios y no está comiendo la Escritura, es lo mismo que lo que el pueblo de Israel está diciendo: este pan tan liviano, porque el pan que descendió del cielo es Jesús. Jesús. Y Jesús, cuando está en el desierto, vamos a Deuteronomio primero. Deuteronomio 8, del 1 al 3. Deuteronomio 8, del 1 al 3 dice: cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados, y entréis y poseéis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte. Ve la respuesta: para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Es claro Dios al respecto con sus mandamientos. Ve lo que sigue el 3. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, el cual le están diciendo el pueblo de Israel pan liviano. Comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Jesús fue al desierto y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú tus padres y habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Jesús se fue al desierto 40 días y 40 noches. El primer ataque fue: convierte estas piedras en pan. ¿Qué le responde? Mateo. Vamos a Mateo 4, y vamos a estar leyendo del 1 al 4. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu. Todo lo que decimos lo tenemos que sustentar con la palabra. Jesús vino en carne, pero fue llevado y guiado por el Espíritu, hermano mío, con E grande, Espíritu del Padre. Por eso Jesús decía: yo y mi Padre uno somos. Nunca dijo Jesús: yo soy el Padre. Nunca lo dijo. Jesús dijo: yo y mi Padre uno somos, porque el Espíritu del Padre vivía en él. Y todo lo que hizo Jesús fue por obra del Espíritu. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Y vino el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Le está diciendo una mentira, sabe que es el Hijo de Dios. ¿Ves? Es el Hijo de Dios. Y cuando empezamos el versículo, como dijo, Hijo de hombre. Hijo de hombre, Hijo de Dios. Jesús es el Hijo de Dios, que vino como unigénito y se vio como primogénito, con toda la gloria resucitado. Y Él vive y está sentado a la diestra del Padre. Él vive y está sentado a la diestra del Padre. El único puente entre Dios y el hombre es Jesús. El sumo pontífice es Jesús. El único que está intercediendo por nosotros es Jesús. Hoy. Y tenemos al Espíritu de Dios, el Espíritu del Padre, que está en tu alcance y el mío, pero no lo puedes recibir si no recibes a su Hijo. Es así, porque el Hijo es enviado del Padre, es el maná que el pueblo de Israel no quiere. Jesús es el maná que la mayoría de todo el mundo no quiere, porque si aceptan a un Jesús
que no guarda los mandamientos. La religión aceptan y ponen a Jesús un estandarte de desobediencia cuando Jesús no lo es. Jesús es el estandarte de obediencia. ¿A qué? A sus mandamientos. Él los cumplió y murió santo, justo, limpio, recto, y su justicia es la que nos da justicia a nosotros. Viviendo en su palabra, teniendo comunión con el Espíritu de Dios que ahora mora en nosotros. Ese es el plan y la promesa del Padre. Y el Espíritu de Dios no nos va a guiar a desobedecer los mandamientos de Dios. Eso nunca va a pasar. No dejes que nadie te engañe. Vino el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él sabe qué necesidad tenía Jesús en ese momento de comer. Tenía hambre. Deja de comer un día, 3 días. Jesús estaba por 40. Por eso Jesús dijo: esta generación no sale más con ayuno y oración. Y está hablando específicamente de la incredulidad. El mundo no quiere de Dios, no quiere nada de Dios, y el mundo no rechaza a Dios. ¿Por qué? Porque quieren seguir viviendo en el yo. Y cuando vives en el yo, te estás dejando guiar por las obras de tu carne, que están en Gálatas. Y las obras de la carne son pleitos, celos, enemistades, disensiones. ¿Cómo está el mundo? ¿Ves por qué el que quiere seguir en pos de mí niéguese a sí mismo? El problema más grande del mundo es que no nos queremos negar la naturaleza con la que nacimos. Ese es el problema. Y el problema es: no te niegas tu naturaleza, no vas a leer de Dios, no vas a buscar de Dios, no vas a doblar rodilla, no vas a orar, no vas a buscar de Dios porque tu naturaleza te lo impide. Mi naturaleza me lo impide. En todas las iglesias, vénganse, vamos a orar. Vamos a leer la Escritura. Ay, hermano, es que duran 1 hora tus mensajes. Y pura palabra, pura palabra, pura palabra. Hermano, dura mucho tiempo tus mensajes. Pura palabra. Pero la carne no quiere escuchar. Tu carne no le gusta escuchar de Dios. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, mas de toda palabra que sale de la boca de Dios. En Números dice: y nuestra alma tiene fastidio de este pan liviano. El mundo dice: tenemos fastidio de este pan liviano. Hoy, en la mayoría de doctrinas, no dan palabra de Dios como es. Tenemos fastidio de este pan liviano. Lo mismo que el pueblo de Israel. Lo mismo que el pueblo de Israel. Ojo, en el desierto está siendo tentado por la serpiente antigua. La serpiente antigua. Pero Jesús le está diciendo a Nicodemo, está terminando con Nicodemo diciéndole: pero así como Moisés levantó la serpiente, así el Hijo del Hombre será levantado. Hace 2000 años ese Hijo del Hombre fue levantado en una cruz. Y después de morir, fue levantado en una cruz para perdón tuyo y mío. Jesús no necesitaba perdón. Jesús murió santo, justo. Jesús no necesitaba perdón. Tú y yo sí. Sí necesitamos perdón. Jesús resucitó al 3er día y efectivamente fue levantado como Hijo primogénito del Padre para la gloria
de Dios y está sentado a la diestra del Padre, y Él dice que volverá, y todo lo que dijo Jesús se ha cumplido. ¿Qué te hace pensar que Jesús no va a volver? Y todas las señales están cumpliendo, y nosotros tenemos una responsabilidad primeramente de buscar el reino de los cielos y su justicia, de buscar el reino de los cielos y su justicia. ¿Y qué hace el reino de los cielos? El Espíritu de Dios y su palabra, porque Jesús murió, gracias a Jesús que murió y resucitó al tercer día, y Él vive, y hoy tenemos el Espíritu de Dios y su palabra, pero la carne no quiere buscar de Dios. La carne no quiere buscar de Dios. Dice, no solo de pan vivirá el hombre, mas de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y en Números, el pueblo de Israel, ¿qué está pasando? Tenemos fastidio de este pan liviano. Y el mundo tiene fastidio del pan liviano, que es la palabra de Dios. El pueblo de Israel está diciendo que es liviano, la palabra de Dios es verdad. Y la carne no le gusta la palabra de Dios. ¿Por qué crees que hasta en las escuelas ponen una doctrina de evolución? ¿Por qué crees que el mundo está apartándose más del Creador? Y todo lo que está aconteciendo y todo lo que estamos viendo hoy en día es el resultado del yo. De que el hombre se maneja no por los mandamientos de Dios, sino por a mí, yo soy bueno, yo soy buena persona, yo hago como quiero, y mentimos, y matamos, y violamos, y fornicamos, y idolatramos. Juan 6, vamos a leer el 32 al 40, dice la Escritura: y Jesús les dijo, de cierto os digo, siempre he dicho, hermanos, que cada que Jesús dice de cierto, cuando en Génesis dijo, de cierto, si comes de este fruto morirás. Cuando Jesús dice de cierto, porque es el Espíritu de Dios, de cierto, os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, al que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Todo lo que decimos lo tenemos que sustentar con la palabra, y Jesús está diciendo, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Jesús vino a hacer la voluntad del que le envió. ¿Quién es? El Padre. El 39, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Jesús no es mentiroso. Él resucitó al tercer día, y la vida está en Jesús. El Padre creó todas las cosas, dio al Hijo y vino como unigénito, ahora es el primogénito. Por eso Jesús es el que da vida. Ahora Jesús es el que promete darnos vida en el día postrero.
¿Cuál es el día postrero? En el séptimo día. 1000 años es como un día para Dios. Ya estamos viviendo los últimos años del día sexto del 6000. Y viene el día de reposo para todos aquellos que niegan el día de reposo. Y en el día de reposo es el día donde Jesús viene y va a darnos reposo eternamente. Si no lo quieres creer, eso no es problema. Eso ya es. Pero la palabra de Dios a mí me dice que Dios hizo toda la obra en 6 días y reposó el séptimo. Y Dios bendijo y santificó el séptimo día para la gloria de Dios, que en el cuarto mandamiento indica y apunta que Él es el creador de los cielos y de la tierra, para gloria de Dios Padre. Y ahora el mundo adora en un día que Dios no dijo. ¿Le estás haciendo caso a Dios o le estás haciendo caso al mundo? Todo en la palabra es verdad y no hay ningún versículo, ni uno que santifique otro día que Dios santificó. Muéstramelo, enséñalo, porque no, con la palabra no hay ni un versículo que diga que Dios cambió su día, el séptimo día, por otro día. Jamás lo vas a encontrar. Yo lo busqué personalmente, porque yo estaba siguiendo doctrinas de hombre. Yo estaba siguiendo enseñanzas de hombre, y a mí la palabra de Dios me dice que el séptimo día es el día de reposo, que Dios bendijo y santificó. Dios, no el pueblo de Israel, no el hombre, no los adventistas, no los fariseos, no los israelitas, no Víctor Cervantes. Dios santificó el día de reposo y lo bendijo. ¿Quién es el pan? Jesús es el pan. Es el pan enviado del cielo, ¿verdad? ¿De quién? Del Padre. Números 21. Y Jehová, el 6 dice, y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Aquí viene la respuesta a mis dudas que yo tenía. Murió mucho pueblo de Israel a causa de la rebeldía, a causa de que le llamó pan liviano, el pan de Dios, el pan de Dios es Jesús. Hoy la gente está negando a Jesús, porque negar a Jesús es simplemente sigues pecando, sigues desobedeciendo. Y cuando tú estás desobedeciendo, la verdad no está en ti. Lo dice la Escritura. Si alguno pecare, dice Juan, abogado tenemos para con el Padre. Pero no dice que tenemos que estar peque, desobedece. Porque el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Hoy estamos viviendo la manera y la vida, y el mundo nos está demostrando que siendo desobedientes, el mundo está como está. En aquel tiempo, toda la desobediencia, salieron serpientes a morder y muchos murieron. ¿De qué te habla eso? Adán y Eva fueron mordidos por una serpiente que le habló unas dulces palabras y que le dijo, no vas a morir. Está en Génesis 3. Y hizo que desobedecieran. La serpiente aventó el veneno y entró en el hombre. ¿Cuál es el veneno? La desobediencia. La desobediencia es el veneno que mata desde Génesis hasta Apocalipsis. La desobediencia, hermano mío. El veneno de la desobediencia. No dejes que nadie te engañe. El veneno, la mordedura, entra y mató a mucho pueblo de Israel.
¿Cuántos han muerto y todos siguen muriendo a causa de desobediencia? Por eso dice, los muertos en Cristo, los que murieron en Cristo, los que murieron siguiendo al Maestro, los que murieron siguiendo al Maestro, viviendo conforme su palabra y conforme el Espíritu de Dios, los muertos en Cristo resucitarán primero, y los que quedemos vivos cuando venga, seremos levantados en el cielo. Eso habla la Escritura. La desobediencia sigue siendo desobediencia, y la paga del pecado es muerte, y Jesús nos vino a salvar del pecado y de la muerte. Hermano mío, no dejes que nadie te engañe. Mucho pueblo de Israel, porque escupió veneno y dijo, no vas a morir, no moriréis. Y hoy te dicen, no, los mandamientos, no, eso es ya, hasta allá. Pecado es transgresión de la ley de Dios. Por eso en 2 Corintios 11 dice, 2 Corintios 11, el 3 y el 4 dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Ves? Cuando cantamos, Él es fiel, Él lo demostró, Él es fiel, no hubo pecado en Él. Ahora cuando tú aceptas a Jesús, ahora nosotros tenemos que ser fiel a Jesús. No por nuestras fuerzas, sino por el poder del Espíritu de Dios que mora en nosotros. Pero como no buscamos la llenura del Espíritu y no estamos escudriñando su palabra, ¿qué crees? Somos extraviados, somos engañados. Y Jesús siempre dijo, mirad que nadie os engañe. Jesús decía todo el tiempo, en Mateo 24 empieza, mirad que nadie os engañe. Parece que estamos siguiendo a los hombres más que a Dios. Parece el mundo está siguiendo la mayoría más al hombre que a Dios, porque no escudriñamos su palabra. El 4, porque si viene alguno predicando a otro Jesús, ¿ves? A otro Jesús que no murió santo, que no guardó los mandamientos, que los desechó. Otro Jesús que tiene otra verdad. Otro Jesús que te dice, no vas a morir si pecas. Pecado es transgresión de la ley. Jesús murió santo, justo, digno, recto. Él vive. Estamos siguiendo a Jesús. No estamos siguiendo a un Jesús que desobedeció. Hermano mío, no desobedeció. Jesús es santo, justo, recto. El Hijo de Dios vino a mostrarnos que Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por Él y sus enseñanzas. Eso es aceptar a Jesús en tu vida. No es creerte santo, es buscar de Dios para que Dios sea limpiándonos, para que Dios sea guiándonos, para que su palabra sea en nuestras vidas y seamos hacedores y no nada más oidores. El 4, porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. ¿Cómo están las predicaciones hoy? Por eso les digo, las predicaciones de hoy nada más agarran un versículo y tuercen todo, nomás agarrando un versículo, en vez de agarrar versículos, porque la misma Biblia se interpreta a sí mismo. No es la interpretación de uno ni las ideas de uno, es la palabra de Dios, que es inmensa, profunda, que toca, que levanta, que transforma. Su palabra es el pan de Dios. Números, vamos a Números 21. Números del 7 al 9 dice: entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. ¿Ves cómo
Moisés representa a Jesús porque Jesús es el que está intercediendo ahora por nosotros, y Moisés todo el tiempo intercedía por el pueblo. ¿Qué es el problema de Israel? Precisamente ahí lo estamos leyendo. Ruega tú por él. ¿Ves? Tenemos nosotros, vamos, hermano, ora por mí. Tú ora por mí, tú ora por mí. ¿Cuándo vas a orar tú? ¿Cuándo le vas a dar gracias a Dios tú? ¿Cuándo le vas a pedir perdón a Dios tú? ¿Cuándo vas a empezar a leer la Escritura tú? ¿Cuándo vas a empezar a buscar de Dios tú? ¿Cuándo vas a dejar que el Espíritu de Dios sea en tu vida tú? ¿Cuándo vas a dejar de mentir, de ser hipócrita tú? Pero quieres correr a un hermano, a un pastor, quieres correr, hermano, tú ora por mí, tú pídele a Dios, tú pídele a Dios. Ese es el problema del pueblo de Israel. Pero ve, Moisés oró por el pueblo, y el 8 dice, y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y cualquiera que mirare a ella, vivirá. ¿Ves cómo Jesús en el principio, en Juan 3, está diciendo, así como Moisés levantó la serpiente, el Hijo del Hombre será levantado? Ahora Jesús está iniciando su ministerio ahí con Nicodemo y le está dando una profecía que nadie la pudo entender. Hasta hoy todavía no la entendemos, pero Jesús le dijo, el Hijo del Hombre va a ser levantado. Y fue levantado, hermano, de una manera que pagó el precio por ti y por mí, cuando Jesús no desobedeció. Jesús vino al mundo y no desobedeció. Nunca le hizo mal a nadie. Y más sin embargo, Él dijo, perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. Ningún hombre, ser humano, le pide perdón a Dios por alguien que te ataca, por alguien que te está matando, por alguien que te está hiriendo, por alguien que te está bofeteando, por alguien que te está humillando, que se está encarneciendo. Jesús es el Hijo de Dios, que quita el pecado del mundo y que vino a morir y a pagar tu pecado. Lo vino a pagar en una cruz. Fue levantado el Rey de Reyes y Señor de Señores, herido por nuestros pecados y por nuestras dolencias. Él, que no merecía la muerte, murió por ti y por mí. Ahora le seguimos a Él, y gracias a Él está el Espíritu de Dios aquí para tocarte, para bendecirte. El Espíritu de Dios está para que le busques, para que tú seas acercándote a Dios, no a religión, no a religión. Si miraba a la serpiente de bronce, vivirá. Dice Números 9, y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Y vivía. Jesús fue levantado y Él vino a quitar el veneno de la serpiente antigua, que es la desobediencia. Escúchalo. Jesús vino a quitar. Jesús es el antídoto a la muerte. Jesús es el antídoto. El antídoto es el camino, la verdad y la vida. Jesús es, porque resucitó al tercer día. Jesús quita el veneno de desobediencia que hay en nuestras vidas. Jesús, porque mandó el Espíritu, y el Espíritu de Dios, ahora tenemos acceso al Espíritu de Dios. Jesús fue levantado, y no nada más fue levantado en una cruz y murió, fue levantado en una nube como primogénito. Toda la potestad le es dada al Hijo de Dios, para gloria del Padre. Él vive. Él vino a este mundo. Él vino
sin pecado concebido en carne como tú y como yo, agarró la carne de María pecadora, pero no tuvo papá carnal. El Espíritu de Dios depositó la semilla para que viniera Jesús. ¿Ves? Es el Espíritu de Dios que deposita la semilla. Jesús viene, y cuando se bautiza, el Espíritu de Dios se posa en Jesús. Todo lo que hizo Jesús lo hizo en el Espíritu de Dios, y hoy tenemos oportunidad de tener el Espíritu de Dios, de entrar al lugar santísimo. Gracias a Jesús. Ahora miramos a Jesús, ¿ves? No tenemos que estar siguiendo a ningún hombre, ahora seguimos mirando a Jesús. Romanos, con esto termino. Romanos 8, del 1 al 6 dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Ves? Todas las cartas de Pablo es: ahora estamos en el Espíritu, y el Espíritu de Dios no te va a guiar a desobedecer a Dios. No te va a guiar. El 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. No está diciendo que la ley es pecado y muerte. La ley del pecado y de la muerte, de eso nos vino a libertar Jesús. De que ya no pecamos, ya no pecamos. Y porque ya no pecamos y tenemos la sangre del Cordero, tenemos el Espíritu de Dios, que estamos en el Espíritu, ya no hacemos las obras de carne. El 3, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne es débil, no la ley de Dios, la carne es débil. Dios, enviando a su Hijo a semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. ¿Ves? No lo digo yo, lo dice la Escritura. Jesús vino a tomar el lugar de nosotros, ¿ves? Vino a tomar el lugar de nosotros en una cruz, y así como Moisés levantó la serpiente en una asta, y todo aquel que miraba vivía, que era mordido de una serpiente, vivía. Hemos sido mordidos de la serpiente antigua de desobediencia. Es el veneno y ese nos mata. La paga del pecado es muerte. Jesús vino a morir por nosotros. Él es el dador de vida. Mas la dádiva de Dios es ¿qué? Vida eterna. ¿Quién es esa dádiva de Dios? Jesús es la vida eterna. Es la dádiva de Dios. El Padre mandó al Hijo para que nosotros ahora le aceptemos a Jesús y ahora seamos fiel a Jesús. No fiel a ninguna doctrina de este mundo, sino a la doctrina que Jesús nos vino a enseñar. Es por Jesús que Él vino a semejanza de carne de pecado, porque agarró la carne de pecado de María. No tuvo papá carnal, por eso es sin pecado concebido. Jesús, a causa del pecado, condenó el pecado en la carne. ¿Ves? Él murió santo, justo, digno. Ahora nos devolvió la vida. Jesús es el antídoto al problema del ser humano, que es la muerte. Yo no pedí nacer, ¿verdad? Pero nacimos, gracias a Dios, y estamos vivos, y ahora morimos. ¿Y qué nos costó a nosotros recobrar la vida? A nosotros nada. A Jesús le costó su vida en una cruz. A Jesús le costó ser vituperado, herido por nosotros, cuando Él no lo merecía. Y Él nos da vida para la gloria de Dios Padre. El 4, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Subraya este versículo: para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, con E grande. Esas son las cartas de Pablo, hermano mío, porque todo el mundo se agarra con que ya no estamos bajo la ley, ya la ley ya está allá. No, hermano mío, el amor es el cumplimiento de la ley, y para que la justicia de la ley de Dios se cumpla en nuestras vidas, porque ya no estamos bajo la carne, sino el Espíritu. Todo lo que decimos lo tenemos que sustentar con la palabra, hermano mío, no con mis pensamientos.
Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, con E grande, en las cosas del Espíritu, con E grande. ¿Qué son las cosas del Espíritu? Ayuno, oración, palabra de Dios. El ayuno te hace fortalecer tu espíritu con el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios se posa en ti. Porque la primera necesidad del ser humano en la carne es comer. Es comer y comer y comer y comer. Cuando tú estás en ayuno, abstienes a la carne de comer. Y cuando, ya lo he dicho, tú te pones a ayunar, nomás métete a ayunar para que veas cómo la carne te empieza a gritar. Y la carne se te echa encima. Y no nada más es dejar de comer, sino dejas de comer y estás en espíritu, en el Espíritu, orando con Dios, con Dios. Y su palabra, su palabra. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu con E grande es vida y paz. El ocuparse de la carne es muerte. ¿Ves? Tu peor enemigo es tu propia carne. Porque todos los días nos ocupamos más de la carne que buscar de Dios. ¿Cierto o no? Y esto no es de nada, de ser religioso, ni de ser de golpes de pecho. Esto no es de ser... No. Esto es de que queremos vivir vida eterna sin buscar de Dios. ¿Cuánto le damos a Dios en los días? Tenemos 24 horas. ¿Cuánto le agradecemos a Dios en un día? Y queremos reinar en el reino de los cielos. Porque aceptamos a Jesús. Pero no le damos tiempo a que sea el Espíritu de Dios que sea llenando nuestras vidas y leyendo y escudriñando su palabra. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Los frutos del Espíritu: amor, paz, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, dice Pablo, ¿ves? Porque está el amor, y el amor de Dios no cambia, y el amor de Dios son sus mandamientos. No dejes que nadie te engañe. Dios te bendiga. Todo Dios lo hace con propósito. Así como Moisés levantó la serpiente, así el Hijo del Hombre va a ser levantado. Hoy es mirar a Jesús, porque Jesús es el camino, la verdad y la vida, que vino a caminar como tú y como yo en carne aquí, sin pecado concebido, pero guiado por el Espíritu de Dios, que son las cartas de Pablo. Ahora ya no le des importancia a la carne, dale al Espíritu. Oh, no, pero son los conciertos. Vamos a los conciertos, pero es para orar y para escudriñar su palabra, y a la carne no le gusta. Dios te bendiga. Que la luz del Padre, que es Jesús, sea en tu vida.